Hablemos del miedo. Hola, ¿cómo están? Soy Gaby y este es mi nuevo proyecto. Como pueden ver, es mi primer video. Eso me hace estar emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Pero desde hace rato quería empezar esto y enos aquí. La idea de este proyecto es profundizar un poco más en diferentes temas y empezar a crear. Desde la investigación, desde la curiosidad y desde la experimentación. Entonces me ideé este experimento, que es cada mes voy a empezar a hablar de un tema en específico y ver qué se puede crear a partir de ese tema. Entonces cada mes va a haber un reto creativo que nos vaya a permitir accionar sobre ese conocimiento que vamos ganando al respecto y también qué podemos crear sobre eso. A mí me gusta hacer diferentes tipos de cosas, como dibujar, como hacer pósters, como diseñar. Me gusta escribir de vez en cuando, entonces quiero ver hasta dónde puedo llevar ese nivel creativo a algo mucho más profundo sobre un tema. Y cómo puedo lograr ese tipo de conexiones y qué sale. También pues obviamente invito a aquellos que les llame también la atención el proyecto, que si se me quieren unir, incluso si no me hablan o simplemente lo siguen de los videos y todo eso, que lo hagan, porque la final esta es una invitación a empezar a hacer cosas, empezar a volver a activarnos creativamente e incluso a veces no sabemos cómo, pero a veces cuando se tiene como un tema o algo en que enfocarnos es muchísimo más fácil crear. No solo la idea es como divulgar creatividad o divulgar sobre temas, sino también facilitar herramientas para que si tú que quieres empezar a crear de alguna manera o activar o potenciar tu creatividad, lo puedas hacer con esas herramientas y te sea muchísimo más fácil. Dicho eso, este es el primer mes que voy a empezar y el primer tema que vamos a tocar es el miedo, porque crear algo nuevo da mucho miedo, asusta, nos llena de inseguridades y de dudas. Y eso siempre nos paraliza al momento de crear. Entonces quería ver esta perspectiva de qué es esto del miedo en el camino creativo, cómo se ve, cómo lo podemos profundizar, cómo podemos ahondar muchísimo más y entenderlo. Para mí es importante empezar desde el miedo porque siento que nos da unas bases de, bueno, si yo lo conozco, si yo lo entiendo, si yo logro tomarlo de la mano y seguir adelante y tener unas herramientas, sé que más adelante, incluso si me salen algunas dudas, puedo volver a estos videos o a estas herramientas y acordarme de que por más de que haya miedo y inseguridades, no debo renunciar. Tal vez deba iterar, cambiar algunas cosas, pero nunca renunciar a lo que más me llena a mí el espíritu y el corazón. Además que qué chévere entender el miedo a profundidad, de dónde viene, como qué perspectivas hay al respecto, qué herramientas hay. Y eso es lo que quiero hacer. Este es un video en el que quiero hacer un ensayo sobre las conclusiones de lo que he venido leyendo, investigando, de todas las referencias que me he llenado y cómo mi visión ha ido cambiando al respecto. Y sobre todo, qué herramientas podemos tener para sobrellevar esos miedos. Hablemos de qué es el miedo entonces. El miedo siempre ha sido una herramienta crucial para el ser humano desde los años de la panela, literal. Desde que nos desarrollamos como especie, el miedo ha sido una herramienta de supervivencia. Es esa emoción que nos ayuda a desencadenar respuestas automáticas cuando nuestra vida está en riesgo. Entonces, a mí me gusta ver el miedo como un aliado de nosotros, porque a la final está ahí para protegernos, cumple una función protectora para nuestra vida. El problema viene cuando no sabemos diferenciar los tipos de miedos, aquellos que son amenazas reales, esos son los miedos adaptativos, que son, por ejemplo, cuando nuestra vida está en riesgo, un terremoto, un incendio, un desastre natural o un atraco, algo que ponga nuestra vida realmente en peligro, o aquellas que son, entre comillas, imaginarias, que no son una amenaza física para nosotros, sino que vemos miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la burla, todo ese tipo de miedos, y esos son los miedos en los que nos vamos a enfocar hoy, porque esos son los que más nos paralizan al momento de crear. Es interesante porque cuando se tiene miedo se desencadenan estas respuestas automáticas que pueden ser la parálisis, la evitación o puede ser la lucha. Independientemente de cuál sea la amenaza, eso pueden ser diferentes. Cada uno responde al miedo de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, cuando me veo en una amenaza, normalmente me paralizo. Ya me ha pasado, una vez me atracaron
Fue horrible, no pasó nada grave, pero yo me paralicé. O sea, yo estaba en otro lado. Otros huyen, otros luchan. Lo que yo más veo cuando hay este tipo de miedos en el camino creativo es la parálisis. Nos impiden accionar sobre las cosas que queremos hacer. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy. ¿Cómo podemos ir más allá de esa parálisis? Entendiendo lo que es el miedo, identificándolo y sabiendo qué hacer con eso. Sí que debemos entender que los miedos pueden venir de diferentes maneras o de diferentes lugares. Y hay situaciones en las que nosotros se nos desencadena algún tipo de miedo por alguna experiencia personal que hemos tenido en nuestro pasado y por eso nuestros miedos suelen ser diferentes cada persona. Pero no podemos ignorar tampoco el hecho de que el miedo siempre ha sido un instrumento social también. ¿A qué me refiero con esto? Me estaba leyendo este libro de cómo funciona el miedo, la cultura del miedo en el siglo XXI de Frank Furedi. Es un libro bastante político y social, pero me parecía una perspectiva interesante porque se puede traer a este tema también. Hubo varias cosas que me llamaron la atención de lo que decía el señor Frank, y es como el miedo siempre ha estado en nuestra sociedad y siempre ha sido un instrumento, una herramienta de control. En diferentes épocas se ha utilizado el miedo para controlar una sociedad y uno podría decir que eso ya no se ve tanto hoy en día, pero leyendo a este señor, al señor Frank, me di cuenta que no es que se haya ido ese instrumento de poder, porque creo que existe todavía hoy en día, pero siento que lo vemos más bien como ajeno a nosotros si no estamos en una sociedad o en una comunidad que está oprimida de alguna manera. Por ejemplo, nosotros lo vemos en países que sí tienen dictaduras, que sí tienen una opresión política y social, pero aquellos países que no lo es tan claro, se nos hace ajeno y nos dice como, eso no pasa aquí. Pero sí, porque es muy interesante como ver que esta herramienta, o como él lo dice, este recurso cultural del miedo, no es que se haya ido o es que se haya vuelto obsoleto, sino simplemente se volvió imperceptible. Cada vez la cultura del miedo está mucho más arraigada en nuestra sociedad y no nos damos cuenta, que es lo peor. Porque en momentos en los que antes era súper claro cuando alguien estaba ejerciendo el miedo como instrumento de poder, ahora se ha convertido en un instrumento interpretativo que tiene el poder de convertir preocupaciones en problemas reales. Let that sink in. Pensémoslo un poquito. Hoy en día, muchísimo del capitalismo, sobre todo porque solo puedo hablar de la sociedad occidental porque es aquí donde estamos viviendo, en este lado del mundo, Latinoamérica no se queda atrás. Y el capitalismo también nos ha influenciado muchísimo. La perspectiva del miedo ha cambiado nuestro comportamiento constantemente y no nos damos cuenta, incluso en hechos tan cotidianos. Por ejemplo, y esto es algo de lo que habla Frank Furedi en su libro, el simple hecho de tomar agua, sobre todo en ciudades en las que sabemos que el agua es potable. Normalmente se tomaba agua del grifo. En ciudades capitales, en la modernidad, se puede tomar agua del grifo si tiene los sistemas y la infraestructura para tener agua potable. Así que tomarse un vaso de agua del grifo nunca había sido un problema tan grave. Sin embargo, ahora, ¿cuál es el miedo de tomar agua del grifo? Que nos intoxiquemos, que esté lleno de bacterias y todo eso. ¿Pero a qué conlleva eso? A que se compren más botellas de agua. Porque el miedo es que, claro, no está procesada el agua, entonces toca tomar agua pura o agua limpia de las botellas de agua. Pero eso ¿a quién beneficia? Básicamente a las empresas que venden botellas de plástico de agua. No hay una evidencia que yo haya encontrado, al menos si la hay, déjenmela, en la que uno diga, no, beber agua del grifo en una ciudad que se sabe que es agua potable es completamente malo y por eso tenemos que tomar del agua de la botella. Ahora, si tú estás en otro país, obviamente es una recomendación que no tomes agua del grifo porque pues no estás acostumbrado a esa agua. Pero si tú vives aquí, si tú vives en tu ciudad y sabes que el agua es potable, muchos deciden solo tomar agua de botella cuando no hay una evidencia que te diga que el agua de botella es mejor, y tampoco te dicen qué consecuencias hay de tomar agua en botella. Por ejemplo, si te dicen que es agua
agua limpia, pero no te dicen cuántos microplásticos estás consumiendo al tomar agua de botella. Pero el marketing y la percepción del miedo nos ha dicho que es más seguro tomar agua embotellada que del grifo, y dejamos de tomar agua del grifo, cuando el agua del grifo, si es limpia, es gratis. Cuando lo ponemos en esos términos, claro, eso me cuestionó un montón, porque yo siempre me he dicho como, ¿en qué momento me volví tan miedosa en la vida? Yo soy de esas que tienen un pensamiento súper fatalista. A mí me voy a morir en cualquier situación posible. Pero incluso si no son situaciones de riesgo en las que me voy a morir, siempre miro muchísimo más allá de las posibles cosas que pueden pasar mal. Pero mirándolo desde esta lupa, ¿cómo no voy a tener esos pensamientos si estamos llenos de eso todo el tiempo? Consumimos ese tipo de contenido del miedo todo el tiempo en las noticias, en la política, en las redes sociales, en todo, en el marketing sobre todo. Si uno lo piensa, hay muchas cosas que te resuelven un problema que probablemente no tengas, pero que quieres prevenir. Entonces, claro, todo el tiempo no lo estamos percibiendo, no lo estamos viendo claramente, pero nuestro subconsciente sí está reteniendo toda esa información. Miedo, 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 miedo por todo lado. Entonces, ¿cómo no sentir miedo de hacer algo diferente, de tomar un riesgo, si todo riesgo nos puede llevar a algo terrible y tenemos que prevenirlo? Aquí nuestro señor Frank dice algo muy interesante y lo va a citar. Dice, no es que toda la gente esté siempre asustada o temerosa. Ocurre más bien que la perspectiva del miedo sensibiliza a las personas para que se concentren en las amenazas y peligros potenciales, mientras distraen la atención del probable resultado positivo que conseguirían si alcanzasen cierto compromiso con la incertidumbre. Nos están distrayendo todo el tiempo de nuestro potencial, y creo que no hay nada más frustrante que un chico en un reel decía, no hay nada más estresante que vivir sabiendo que no estás viviendo tu full potencial. Y creo que no hay nada más cierto. Con esto que dice Frank Furedi, creo que se puede aplicar a todo. No es porque él obviamente lo dice a nivel político, pero es que esto también se puede aplicar al momento de crear, a tu camino creativo. Nuestro entorno nos ha enseñado a que debemos temer por todo y a comportarnos acorde a eso. Siempre ir a lo seguro. Llevémoslo entonces a un escenario en el que tú quieres crear algo nuevo o que estás empezando y te está saliendo como de la norma en tu entorno. ¿Qué es lo que normalmente dicen aquellas personas que no te apoyan? Eso no va a funcionar, seguro va a fracasar, ¿para qué te esfuerzas tanto? Probablemente no tengas resultados, vas a dar cringe, deberías conseguirte algo más estable, cosas así. Si tú lo piensas, siempre se juega como esa carta del miedo, porque nos cuesta mucho como sociedad arriesgarnos. Nos hemos condicionado a ser influenciados más por el miedo que por la esperanza. El señor Frank nos habla de cómo esta perspectiva del miedo nos mantiene en una especie de burbuja en la que nuestra sociedad debe estar segura y protegida de las consecuencias de la innovación y el cambio, incluso si no hay una evidencia del daño potencial. Lo que hablábamos del agua, ¿no? Pero llevémoslo a otros temas. Lo que pasó con el internet, lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Le tenemos mucho miedo a una innovación que nos cambie las dinámicas con las que hemos venido trabajando. También hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que esta perspectiva nos invita a temer, como hablaba ahorita, pero no solo a temer, sino a temer lo peor. Entonces empezamos a alimentar este pensamiento posibilista que nos invita a especular sobre todos los escenarios que pueden llegar a salir mal. Y además de eso, los toma como hechos reales. Confirmo. Esa soy yo. El problema es cuando, claro, yo lo transpolo cuando estoy como en una situación en la que digo como, ¿y si pasa esto y me voy a morir? Pero claro, cuando uno va a crear, uno lleva eso a un límite. Como
y si se burlan de mí, y si realmente termino en un fracaso. A mí eso me pasa muchísimo porque siento que en muchas situaciones en las que he empezado a crear, lo sobrepienso demasiado. Y llego a un punto en que mi idea es una chimba y digo como, esta fue, me encanta, me apasiona. Y luego en un día en la que estoy mirando hacia el techo, me empiezo a imaginar todos los escenarios posibles y lo llevo hasta un punto en el que digo como no, esa idea puede que quede obsoleta en unos cuantos semanas o unos cuantos meses, o qué tal me aburra, o qué tal que la gente no le llame la atención, o que después no tenga de qué hablar. Y autocancelo mis propias ideas. Y es algo que he identificado un montón. Por eso digo como no más. Y estamos haciendo esto. Después de ese paréntesis, claro, entonces, como somos una sociedad que prefiere estar segura y protegida, entonces lo lógico y el sentido común debería ser irse por lo seguro. Pero no, my friends. No sé tú, pero yo después de leer esto y volarme un poco la cabeza y entender un poco cómo se ha empezado a manejar la sociedad y decir como sí, eso me hace sentido. No sé, no me dan ganas de irme por lo seguro y menos al entender de que probablemente sea algo impuesto. Obviamente entiendo que muchas cosas también vienen de experiencias propias que yo misma he identificado y que uno mismo tiene que identificar, pero también es importante entender que no todo es eso y que muchas cosas puede que vengan de cómo nos hemos condicionado y cómo nos hemos enseñado a nosotros mismos como sociedad a temer. Este tema es súper interesante y creo que podría hablar de él muchísimo tiempo, pero esto se me haría como eterno. Entonces, no sé, un día podamos hacer una conversa y hablarlo. El libro me pareció muy interesante, no me lo he leído todo. Creo que leí como las partes que yo decía, esto es lo que necesito y lo que necesito entender, pero podría ser un tema de conversación. Bueno, ya que hablamos de dónde vienen, de dónde pueden venir esos miedos, hablemos cuáles son esos miedos. En mis lecturas también estaba leyendo Arte y Miedo de David Bales y Ted Orland y también tienen unos insights muy interesantes. Uno de los cuales me llevé, que más me interesó, fue el hecho de que podemos encapsular los miedos en dos tipos, como en dos grupos. Uno, los miedos sobre nosotros mismos y dos, los miedos sobre cómo los demás percibirían nuestra obra o nuestras creaciones. Ellos dicen, los miedos sobre nosotros mismos nos impedirán hacer nuestra mejor obra, mientras que los miedos sobre cómo percibirán los demás nuestra obra nos impedirán hacerla por completo. Y eso es muy cierto. Los miedos sobre nosotros mismos nos confrontan personalmente porque no es sobre el arte en sí, sino nos desafía a nosotros mismos como tal, como personas. Esto es algo que me hizo cuestionar demasiado al principio que empecé a leer el libro, porque hablaban de cómo muchas veces al crear estamos alimentando una identidad personal. Cuando empezamos a tomar nuestro rol como artista igual como el yo, como si eso nos definiera como personas. Y esto empieza a hacerme un montón de preguntas, porque claro, ¿qué pasa si estos miedos que nos confrontan tanto y que nos controlan vienen más bien de esta confusión entre lo que hacemos en nuestro arte y lo que somos? Porque estamos dándole el valor de nuestra persona, de nuestro ser, como espíritu, alma, como lo que sea que somos, a nuestro arte. Entonces, claro, si nosotros estamos dejando que nuestro propio arte nos defina como persona o nuestras creaciones nos definan como persona, entonces cuando ese arte o esas cosas no funcionan o no resultan como esperábamos o resultan en un fracaso, eso quiere decir que nos estamos definiendo nosotros como un fracaso también, porque si estamos igualando nuestro rol como artista, como nuestro yo mismo, nuestro arte como lo que nos define, entonces si el arte falla, nosotros fallamos como persona. Hacer que nuestro arte defina nuestra identidad personal desencadena un sinfín de miedos que nos van a limitar muchísimo a la hora de crear. Empieza a salir el síndrome del impostor, empieza a salir el miedo a que no somos capaces, probablemente no tenga tanto talento, tal vez no tenga nada de valor que decir,
todo eso que nos afecta internamente. Somos nosotros contra nosotros. Son unas narrativas de autosabotaje que nos impiden crear. La línea que separa al artista de su obra es muy fina y muchas veces ni nos damos cuenta. Creemos que ese arte somos nosotros mismos y por eso muchas veces nos tomamos tan personal las críticas. Y muchos artistas, muchos creadores suelen abandonar. Y si esto se te hace conocido, si esto te hace familiar y te resuena, probablemente es que sí estás sufriendo algún tipo de síndrome impostor o ese miedo a no ser suficiente o, por ejemplo, el miedo a cometer errores, el perfeccionismo, miedo a no cumplir con las expectativas. Todo ese tipo de miedos son los que vienen de nosotros mismos. Por ejemplo, el miedo a cometer errores que nos lleva al perfeccionismo es muy común. Es muy común, yo también lo he tenido. Suelo ser muy perfeccionista en algunas cosas. Creo que ya lo he ido soltando muchísimo más. Pero hay que darnos cuenta que cuando le exigimos perfección a nuestro arte y viéndolo desde esta visión de que estamos tomando nuestra arte como nuestra propia identidad personal, nos estamos exigiendo a nosotros mismos perfección. Humanos que no somos para nada perfectos. Suena absurdo querer que nuestro arte sea perfecto porque nosotros no somos perfectos. Por ende, hay que entender y aceptar el hecho de que el arte nunca va a ser perfecto. Y es bonito porque es una parte de nosotros que es en sí mismo nada perfecto. Y las expectativas. Yo con esto he sufrido muchísimo porque siento que eso es lo que más a uno también le afecta al momento de empezar. Uno tiene una idea, quiere crearla y se crea este montón de expectativas inalcanzables que cuando no funcionan te destruyen todo. Pero las expectativas hay que saberlas equilibrar muy bien. Hay que saber tener los pies en la tierra porque al final son un miedo que fusiona la imaginación con el control. Y luego tenemos los miedos ajenos. ¿Cómo van a percibir los demás nuestra obra? Y aquí caben mucho esos miedos que muchas veces también nos impiden hacer cualquier cosa porque es público. Cuando hacemos arte tenemos que entregarlo, tenemos que darlo al mundo, darlo a conocer, no solo porque queremos vivir de ello, sino porque el mundo es mejor cuando podemos entregarle algo bonito, algo de valor, algo con espíritu, algo de ti mismo, y es una inspiración para demás personas. Entonces el arte es público y enfrentarse a la gente da mucho miedo porque una cosa es equivocarse en privado y otra cosa es equivocarse en público. Entonces empezamos a ver el miedo al fracaso. Para mí yo pongo el miedo al fracaso en este grupo porque si nosotros fracasamos en secreto, pues bueno, pero si nosotros fracasamos en público, ahí es cuando nos da miedo porque la gente nos está viendo. Lo cual me parece absurdísimo. Desde cuando empezamos a tenerle miedo al fracaso. Muchas de las innovaciones, muchos de los inventos que tenemos hoy en día que nos hacen una civilización moderna y contemporánea vienen de fracasos totales y que gracias a esos fracasos es que hoy en día tenemos lo que tenemos. Por ejemplo, los bombillos. Thomas Edison creando la bombilla vino gracias a un montón de fracasos que hubo detrás. Lo intentó y lo intentó y lo intentó. Muchas de las medicinas que tenemos también vienen de eso, de experimentar, de fracasar. Entonces tenemos muy demonizado el fracaso como si fuera algo terrible, pero para mí, para los que creamos, empezar a fracasar debería ser una herramienta creativa. ¿Por qué lo digo? Si hay que fracasar, si el miedo es fracasar, fracasa más rápido, porque solo nos va a llevar a evidencia. El fracaso viene de un experimento que hiciste y si te quedas solo ahí cuando ya fallaste, pues no vas a aprender nada. Pero si tomas esa evidencia, tomas esos datos, va a ser para alimentar un nuevo experimento o empezar a ver cómo hacerlo de diferentes maneras. Hoy estaba leyendo sobre eso y daban una analogía lo más bonita y era: el agua fría no se va a calentar con que saltes más tarde. Entonces, si el miedo es el agua fría, salta ya para que se te pase rápido. Y así es con todo. Si el miedo es fracasar, empieza con algo pequeño, haz el primer salto y fracasa rápido. Las cosas que no te funcionen, cámbialas. Hay que dejar de demonizar el fracaso y tomarla más bien como una herramienta creativa que nos permita avanzar mucho más rápido y a crear unas conexiones que te lleven a evolucionar tus ideas muchísimo más allá de lo que pensaste desde un principio.
principio. Otro miedo ajeno que he visto mucho hoy en día, bueno, está obviamente el miedo a que te juzguen, el miedo a que se burlen de ti, el miedo a ser rechazado. Esos son muchos miedos, la verdad. Yo he identificado esos, creo que con los que más me identifico yo, el miedo a que se burlen de mí, full, y el miedo a ser juzgada o rechazada. Y esos son obviamente por experiencias personales. Que estamos sanando claramente, y la idea es seguir adelante y demostrarme que pues no debía tenerle miedo a eso, la verdad. El otro miedo que veo que es muy común hoy en día es el miedo a dar cringe, y me parece ridículo, la verdad, porque creo que, o sea, yo también lo he tenido, obviamente, porque siento que ahora es eso. Ay, no, qué cringe eso. Qué necesidad. Hoy estaba escuchando eso de unas chicas mexicanas que preciso vi un video de ellas sobre eso. Hoy las amo. Ellas son muy chistosas. Es que no me acuerdo cómo se llaman, pero hablaban de eso. Aquellos que les da cringe todo es como una prisión, porque se la pasan criticando todo y todo les da cringe. Y eso para mí tiene mucho sentido, porque no estás viviendo full tu potencial si no estás dando un poco de cringe. Si uno quiere crear algo nuevo, si uno quiere crear algo para sí mismo o para la sociedad o lo que sea, uno va a dar cringe. Todos damos cringe en algún punto. Somos una boleta y está bien. Pensar que todos dan cringe y no dejar a los demás sacar su potencial por eso simplemente es un reflejo de cómo estás viéndote a ti misma o a ti mismo y no te das cuenta. Porque al final, cuando tú quieras crear algo, tú serás tu peor enemigo, porque estarás siempre pensando de que vas a dar cringe, porque es lo que piensas de los demás. Y como ellas dicen, libérate de esa presión. Haz algo que en serio dé mucho cringe y ya. Es como lo mismo, salta al agua fría. Ponte en la ducha de agua fría y verás que no será tan grave. Ya cuando uno de cringe y se acostumbre a dar pena, a dar boleta, ya pasará. Te acostumbrarás. Como si hay personas difundiendo y divulgando odio todo el tiempo y no se preguntan a sí mismos si dan cringe. Ni se les pasa por la cabeza porque están seguros de sí mismos diciendo pendejadas, ridiculeces. ¿Y tú no vas a mostrar tu arte? Prefiero 1000 veces ver tu arte, ver tus creaciones que le aportan algo a este mundo o algo a ti mismo de valor, algo positivo, algo bello, a estar viendo esos discursos de odio de otras personas. Porque eso no le aporta nada a nadie, solo a ellos mismos, solo repetir sus propios discursos y que otras personas los repitan también. Yo prefiero compartir arte. Y aunque tú lo compartas sintiéndote incómodo, hazlo, que después se te va a pasar, pero mejor llenarnos de arte que llenarnos de odio. Pero siento que antes de empezar a mirar cómo podemos enfrentar esos miedos, a qué herramientas podemos obtener, qué herramientas o ejercicios podemos hacer para enfrentarlos, debemos empezar a mirar un poco cómo es nuestra visión sobre nuestros miedos. Ya vimos que podemos ver el miedo bajo 2 perspectivas, como un instrumento de supervivencia o como un instrumento de control. En este caso, control sobre nosotros mismos. Pero siento que antes de hacer este proceso para trabajar en ellos, debemos comenzar por cambiar el chip sobre cómo los estamos interpretando y cómo los podemos ver. Estaba leyendo un montón de artículos, ensayos, perspectivas sobre el miedo, sobre todo al momento de crear, hasta que di con un ensayo en Substack de Emily Glavin que se llama On Fear as a Doorway. Apenas lo leí, fue el que yo más dije, sí señora, sí, me gusta esto, resuena conmigo, tiene sentido y lo quiero aplicar porque siento que es la perspectiva más bonita que hasta ahora he encontrado y que me ha gustado un montón. Este ensayo no fue muy viral en Substack, la verdad que debería leerlo más personas y por eso lo quiero compartir acá, porque su perspectiva para mí siento que me abrió el espectro de cómo podemos ver los miedos en nuestro camino creativo. En su ensayo nos habla de cómo ella solía vivir también en el miedo, como muchos de nosotros podemos estar en estos momentos, en el que vemos los miedos en nuestro camino creativo como un obstáculo más que nada, como una forma de es momento de parar, por aquí no vamos, y como lo hemos visto y como lo hemos estado hablando
cómo no, ¿no? Porque a la final vemos el miedo como un instrumento también de supervivencia y somos, o sea, está en nuestra naturaleza de que si algo nos da miedo, entonces por ahí no es. Pero en el camino creativo es diferente porque esto no es una amenaza real, esto es algo que nosotros queremos. Entonces ella empezó a preguntarse y a cuestionarse qué pasa si esto no es un obstáculo, qué pasa si esto no es una señal de pare, qué pasa si es más bien un umbral. Empezar a cambiarle este sentido al miedo te abre la perspectiva por completo. Cuando hay miedo normalmente decimos que el opuesto es el coraje, ¿no? Y pensamos que el coraje entonces debería ser la ausencia de miedo, cuando no necesariamente es así, sino más bien moverse con el miedo, empezar a manejar en nuestra carretera creativa sin que el miedo sea el piloto, sino nosotros. Y es que el miedo suele aparecer muchísimas veces cuando nuestra vida se está expandiendo, cuando hay cosas nuevas, cuando hay decisiones que hay que tomar, cuando hay oportunidades, cuando hay cambios. Y esto muchas veces se siente como el peligro, como algo que está amenazando nuestras dinámicas, que está amenazando lo que nuestra vida solía ser. Pero también hay que entender que somos seres cambiantes, todo el tiempo estamos evolucionando. Este miedo no necesariamente tiene que significar peligro, sino más bien es un crecimiento disfrazado y por eso no lo vemos como tal. La escritora Anna Isnin escribió: la vida se encoge o se expande en proporción a nuestro coraje. Y siento que estamos en una era que debemos dejar de encogernos. No es el momento, ya no es opción seguir encogiéndonos. Es el momento en el que decimos nos vamos a empezar a expandir, que encogerse ya no sea una opción y que empecemos a ver estos miedos no como debes parar, no como un obstáculo, sino como puertas. Empezar a preguntarnos ¿qué es esta puerta que se me está abriendo? Cuando vemos que un miedo está empezando a crecer en nosotros, cuando vayamos a crear. A visualizar esas puertas nos invitan a ver qué es eso que el miedo está tratando de proteger. Puede ser una guía, puede ser una señal, no de parar, sino de aquí hay una oportunidad que se puede estar presentando y qué es eso que me está queriendo decir. ¿Qué es eso que tengo que desentrañar e identificar que me va a hacer crecer? Y si a veces es muy difícil verlas como puertas, que sean una ventana, que te hagan tener una mejor visión de lo que hay allá adelante, del paisaje que hay para ti. Y cuando estés listo, salir por ahí, invitarte a ir por eso que quieres, incluso si el miedo sigue ahí. En este ensayo Emily tiene una frase que me encanta, que es: Fear thrives in imagination, it softens in action. Y yo lo traduzco, yo no soy muy buena traduciendo, pero en español para mí sería: el miedo se agranda y se alimenta en la imaginación y se debilita en la acción. Siento que eso es lo que nos invita a hacer Emily y que nos invita a hacer también los miedos. Es una señal. Hay algo que hay ahí que podemos empezar a hacer, pero simplemente no lo estamos viendo. Es hora de dibujar la puertica. Dar ese paso, incluso si todavía nos dan nervios, tenemos los pelos de punta y nos tiemblan las manos de no saber qué va a pasar. Porque el miedo en el camino creativo no tiene por qué ser una barrera, sino más bien una invitación. Y siento que esa es la mejor forma en que podemos empezar a abrirnos a trabajar en nuestros miedos, con esa nueva mentalidad, con esa nueva visión y perspectiva de que los miedos pueden ser guías, pueden ser puertas, pueden ser ventanas, pueden ser señales, una brújula de cómo podría ser nuestro camino o qué es lo que nos está invitando a hacer, qué es esto que yo debo atravesar. Y desde ahí tener la base y decir: listo, voy a trabajar en esto, sabiendo que estos miedos que tengo, aunque sigan conmigo, no los voy a dejar controlarme, porque ellos no tienen por qué ser el piloto de mi vida. Yo soy el piloto, yo soy la piloto, yo soy la que decido pasar por esa puerta y trabajar en eso. Porque a veces esa cueva que tanto te da miedo entrar es donde se esconde el tesoro que tanto estás buscando.
Ahora que ya hablamos de dónde suelen venir los miedos, cuáles suelen ser esos miedos en el camino creativo y cómo podemos cambiar esa mentalidad, trabajemos en ellos un poco. Te traigo un ejercicio para trabajar en los miedos. Yo voy a traer un poco más, pero no quiero hacer este video más largo de lo que ya es. Así que voy a mostrarte solo uno de ellos. Igual estoy desarrollando un taller que lo estaré sacando esta semana. Y si te interesa testearlo conmigo, déjame en los comentarios y lo hablamos. El ejercicio es muy básico. Si quieres, coge una hoja de papel grandecita si quieres o de un cuaderno, no importa. Y vas a hacer una cruz en tu cuaderno. Sí, la divides. ¿Listo? En el primer cuadrante vas a escribir: si este miedo desapareciera mañana, ¿cómo se vería tu vida? Si quieres, pausa el video por 1 minuto y escribes ahí en tu cuadrante. En el segundo cuadrante vas a preguntarte: ¿quién quieres ser como creador o creadora y este miedo no te está dejando ser? Igual, pausa el video y escribes. En el tercer cuadrante, escribe: ¿de qué decepción exactamente te está protegiendo este miedo? Y en el cuarto cuadrante, escribe: ¿qué versión de ti creó este miedo para protegerte de algo? ¿Ya lo tienes? Listo, perfecto. Una vez ya tengas todos los cuadrantes resueltos, vamos a identificar qué es cada uno. El primer cuadrante, si quieres, escríbelo arribita: esto es eso que estás deseando. El segundo cuadrante es la identidad que estás buscando. El tercer cuadrante es ese dolor que quieres evitar. Y el cuarto cuadrante es la historia que te has venido contando. Si te das cuenta, el cuadro representa una brújula. Tenemos norte, sur, oriente, occidente, pero nos vamos a enfocar más en el norte y en el sur, porque esta va a ser nuestra brújula de nuestros miedos. Tenemos el sur, que es de donde venimos, donde identificamos esos miedos, y tenemos el norte, que es hacia donde vamos, que es lo que queremos. Esto es solo una herramienta para indicarnos que los miedos no son un obstáculo, sino más bien una brújula que nos señala lo que más importa y que nos puede ayudar a encontrar esas puertas que tanto estamos deseando abrir. Si haces el ejercicio y encontraste cosas interesantes, déjamelo saber. A mí me encanta saber cómo les va en los ejercicios que comparto. Igual, si quieres ser parte del taller, no te olvides tampoco de escribirme, porque yo sería muy feliz de tenerte ahí también. Espero que este video te haya servido a trabajar tus miedos, o al menos identificarlos, a saber de dónde vienen. Si resonaste con algo, déjamelo saber y nos vemos en el próximo video.